¿cómo estás? ¿Cómo estás, Buenas noches. Primero me gustaría que te presentes. Me llamo Sergio Tedesco, tengo 46 años y soy biólogo y docente. Sos biólogo y docente. Sergio, ¿me decís qué edad tenías y a qué te dedicabas cuando empezó el gobierno de Alfonsín? Cuando empezó el gobierno de Alfonsín estaba en la primaria, creo que tenía 11, 12 años, soy del 72 y nada, iba a la escuela primaria. ¿Y el secundario, cuando lo empezás, qué edad tenías? Y el secundario fui la primer camada que se hizo el ingreso irrestricto. Hasta el año anterior se hacían los exámenes de ingreso y quedaban algunos chicos y otros no. Creo que había una especie de cupo, de tope. Yo hice todo, en esa época todos los chicos iban con una particular a prepararse para dar ese examen. Era como re común terminar la primaria y hacer unos 2 meses de preparación, que no me acuerdo qué nombre tenía, para rendir el examen de ingreso a la secundaria. El ingreso, le decía, el ingreso. Y cuando estaba por terminar el ingreso, ahí en esa época dijeron que ya no iba a estar más el examen de ingreso y empezó el ingreso irrestricto a la secundaria. Fui la primer camada que no tuvo examen de ingreso. ¿Y cómo te acuerdas de eso? O sea, ¿algún hermano tuyo había hecho el ingreso? No, porque todos mis primos, los vecinos, los chicos que eran un año más grandes que yo, hacían el ingreso. Había una tradición que terminabas terminabas la primaria, te preparabas con un profesor particular generalmente para hacer el ingreso y ibas a rendir el examen. Yo hice todo, o sea, terminé la secundaria, estudié para ese examen de ingreso y cuando lo estábamos por dar se cambió por un sorteo y bueno, entramos igual todos. Pero sin ningún cupo. Sin ningún cupo, fue ingreso irrestricto. No estaban preparados, yo iba a la 16, a la escuela 16 de Merlos, entonces no había salón, entonces tuvimos que esperar, empezamos más tarde para que inauguren un edificio nuevo y nos fueron pasando. De hecho empecé en un edificio, después nos cambiaron a otro, pero no estaba preparado todavía todo. Y en el transcurso de esos años, ¿cuántos años tardaste? 5 años. 5 años, sí. 5 años. ¿Qué recuerdos así relevantes tenés? Y desde el advenimiento de la democracia, el juicio a las juntas, ese fue como un hito que nos marcó porque todavía no entendías bien. Salíamos de la época militar, o sea, yo estaba en la época militar en la primaria. Como en toda época militar no se sabía nada, mi familia no es politizada, no era muy politizada, entonces vivías dentro de algo que no sabías. Cuando llega la democracia, se empieza a hablar de democracia, ninguno de nosotros, ni yo ni mis compañeros de la primaria sabíamos lo que era la democracia. Empezamos a ver que existían partidos políticos, el radicalismo, el peronismo, empezamos a entender eso. Y después, recién ahí, pero cuando se están ya casi cerca de las elecciones, empezamos a entender, mi generación, que vivíamos en una dictadura. Hasta ese momento estaba todo tan tapado que no, o por lo menos en mi barrio, que es un barrio humilde de Padua Norte, no tenías noción de lo que pasaba. Entonces recién ahí empezamos a ver que vivíamos en dictadura. Y después sí, el juicio a las juntas fue re importante. ¿Y adentro de la escuela se hablaba del juicio a las juntas, de todo esto? Adentro de la escuela, en la primaria no me acuerdo lo que pasé. En la secundaria. En la secundaria no. Se empezó a hablar a algunos docentes que venían había algunos docentes como más comprometidos socialmente, que venían, se ve que de años de militancia. Empezaban a contarnos algo. Yo me acuerdo del profesor de artística, un profesor de historia que nos contaba algo. Pero el resto era como que seguía el miedo de la dictadura y seguía el intentar no hablar y el no decir mucho, el no opinar. Solamente algunos docentes sacaban esos temas y los podíamos debatir. Pero era todo muy raro porque nosotros veníamos de los amigos más grandes, que tenían 1 año o 2 más grandes, 1 o 2 años más grandes que yo, habían empezado la escuela la escuela estatal con corbata, con camisa y con una especie de blazer que tenían que llevar, y un pantalón y zapatos. Y cuando empecé yo, esa norma caducó y podías ir vestido como querías. Entonces ya era raro, o sea, vos veías que cuando ibas a la secundaria
te ibas a tener que vestir con blazer, y de repente entrabas a la secundaria y había cambiado todo. Entonces, en la vorágine de lo simple, de lo cotidiano, era tan grande porque era una cosa que vos no podías salir solo. Estamos hablando de la primavera alfonsinista, ¿no? Que había mucho miedo de que te dejen salir solo cuando eras preadolescente, a los 12 años, y de repente tus viejos te dan toda la libertad de viajar por todos lados, y como que había desaparecido el miedo. Pero también en la escuela había como mucha libertad por algunas cosas, éramos más libres, o sea, los recreos y el pelo lo podías tener como vos querías. Eso te re llamaba la atención porque los amigos que tenían 2 años más que vos tenían que ir con cierto corte de pelo, corto, con ciertas características. Y cuando empecé yo, te permitían tener el pelo largo, por ejemplo. Y era rarísimo, el cambio ese en esos años era rarísimo. ¿Y eso cómo lo sabes? ¿Te lo decían? Claro, por los amigos del barrio que tenían 2 años más que yo, los veías, ellos te contaban cómo era la secundaria, vos les preguntabas, estabas en 7º grado, che, ¿cómo es la secundaria? Y los veías salir, no se escucha. Entonces, los amigos tuyos, que eran 2 años más grandes, 1 año más grande, era esa la diferencia, había sido 1 año nomás. Ellos sí te contaban que pasaban ciertas cosas en la escuela, que no podías ir vestido así, que te sancionaban de esta forma, que el pelo como tenía que ser, y de repente cambia todo. Entonces vos entrabas a una escuela que tradicionalmente te la habían pintado de una forma, tus primos mayores, tus viejos, tus tíos, y entrabas a una escuela que era nada que ver como te la habían pintado, todo había cambiado, en 1 año había cambiado todo. Entonces el juicio a las juntas, los cambios sociales que veía, era todo tan, no sé, no me sale la palabra, era todo tan rápido, había sido una vorágine tan grande que no alcanzabas a distinguir lo que era realmente importante como un juicio a las juntas o lo que era algo poco importante como una que te dejen ir con el pelo largo. Entonces era como en esa época, a los 13 años, se te confundía todo. Y después, en el mismo momento, al poco tiempo, te enterabas de que en las escuelas se habían habilitado los centros de estudiantes. Entonces había chicos que militaban y vos no sabías bien qué era militar porque habías crecido sin partidos políticos. O sea, 1 año antes no se hablaba de política por ningún lado y repentinamente todos hablando de política y votando y diciendo que había un centro de estudiantes, y vos veías que eran chicos de tu edad que se involucraban y que tomaban decisiones políticas, y te parecía muy, muy raro para un chico de una clase baja de Padua Norte, del fondo de Padua Norte. Era todo muy, muy raro, muy vorágine. ¿Y en tu casa qué opinaban de eso? Y en mi casa, mi familia es particular, o sea, venimos de una herencia de 2 abuelos. No, mis abuelas no recuerdo que hayan hablado de política nunca, pero mis abuelos, uno socialista con rasgos anarquistas, que viene de Italia, y el otro abuelo peronista. Entonces, por un lado tenía un abuelo socialista con mucha militancia, fue uno de los fundadores del Partido Socialista de Merlo, con muchísima militancia, y otro peronista con muchísima militancia. Y mi abuela, si bien no militaba, era la encargada a veces de, no recuerdo bien lo que hacía, pero sí tenía contacto con Eva Perón. Ella llevaba a algunas mujeres desde San Juan, su provincia natal, a hacerle algunos reclamos o a cenar o a almorzar con Eva Perón, y ella la conocía personalmente. Por lo tanto tenía abuelos peronistas, abuelos socialistas, mi viejo radical. Entonces mi cabeza estaba entre esos partidos de tendencia izquierda, centroizquierda, pero bueno, mi abuelo socialista por ese entonces ya había muerto, hacía mucho tiempo, pero yo ahí logro acceder a los libros de él. Recién, ya grande, 14, 15 años, logro acceder a los libros socialistas de mi abuela. Y vos recién me hablaste de la primavera alfonsinista y de la aparición de centros de estudiantes. Sí. ¿Te involucraste vos? No me involucré políticamente. Creo que en 4º año formé parte de como un vocal, pero no estaba políticamente formado. Hasta que no fui a la facultad no estaba formado políticamente.
aparecí en una lista porque era amigo de uno que se presentaba y apareció en una lista. ¿Y qué hacían esos centros de estudiantes? Mira, lo que recuerdo, una de las cosas que se postulaban eran como unos comités de disciplina, donde había dos compañeros nuestros que eran como los delegados de disciplina, que habían como sacado las amonestaciones. Las amonestaciones estaban, los que te sancionaban era un consejo integrado por profesores, directivos y alumnos. Entonces eso también me llamaba mucho la atención, que mis compañeros sean los que integraban ese tribunal de disciplina. Los dos eran muy amigos míos, una chica y un varón, los dos eran muy amigos míos y estaban integrando. Eso también me impactó mucho, ver que tus pares podían tomar decisiones. ¿Y en qué año estabas ahí? Y ahí estaba en tercer año. Tercer año. ¿Y te acordás cómo se organizaba el centro de estudiantes? ¿Cómo se elegían? Sí, ¿Cómo se postulaban? lo que sí recuerdo que eran elecciones, porque me empecé a involucrar un poquito más en tercer año, en cuarto año. Bueno, vuelvo a esto, ¿no? Pasabas de una primaria donde era el oscurantismo total, donde nadie hablaba de nada, a una secundaria donde había cambiado, no era la misma secundaria. O sea, si bien vos estabas en cuarto año o en tercer año, los chicos 2 años más grandes que vos habían vivido otra realidad. Porque cuando vos estabas en segundo año, el pibe que estaba en tercero había vivido 2 años de estar con corbata, con sanciones, con miedo, con una escuela que segregaba, que te tomaba un examen de ingreso. Y ese pibe 2 años más grande que vos era totalmente distinto, había tenido una formación totalmente distinta. Entonces era todo mucha vorágine, cambiaba todo el tiempo mucho. Y lo que recuerdo sí que algunos compañeros míos se habían postulado para presidente del centro estudiante o para delegados, y me acuerdo que había como una especie de militancia. No alcanzaba a ver qué características políticas tenían ellos, tampoco podía distinguir si alguien apenas distinguía si era radical o peronista, que era la única dicotomía que existía en esa época. No alcanzaba a ver. Sabía que había algo socialista, pero te repito, conocía el socialismo porque se contaba que mi abuelo era socialista y se contaba que mi abuelo tenía militancia. No sabía mucho más que eso. Bueno, ¿qué te iba a decir? Vos ahora empezás entonces, a ver, en el 85 más o menos empezás la secundaria. Sí, más o menos, no recuerdo bien. ¿En qué año más o menos la terminás? La termino en el 89, 88, 89. ¿Te acordás de algo? Sí, lo que recuerdo fue cuando estaba terminando la secundaria ya era el menemismo, ya estaba el menemismo. Ahí entendía mucho más lo que pasaba. Seguía la dicotomía entre el radicalismo y el peronismo. Recuerdo la ida adelantada de Alfonsín. Recuerdo el menemismo, el discurso menemista que parecía daba un discurso que iba a hacer como una revolución, que iba un salariazo, que iba a haber un salariazo, una revolución productiva, algo así. Y recuerdo que se hablaba de Menem, que era había sido muy combativo, que tenía esas patillas porque había sido torturado, y te mostraban un Menem que era como, uno lo veía y lo que se decía, lo que hablaban, era como una especie de Menem revolucionario, que iba a hacer una revolución socialista, y de repente las medidas de ultraderecha de golpe, al asumir Menem, ahí pude ver esta dicotomía. Eso todavía lo recuerdo, ya era grande. Te pido entonces que vayamos un chiquito para atrás. Sí. ¿No? En el 88, 89 hay... La crisis. Ajá. Y a nivel educativo hay un acontecimiento, hay la Marcha Blanca, no sé si te acordás. La Marcha Blanca, hay 2 acontecimientos que recuerdo del educativo. Cuando estaba en segundo año, no recuerdo bien qué año es, no empecé porque había un paro muy grande. Ajá. Y se hablaba de la Marcha Blanca, y creo que fueron como 15 días de paro. No logré entender porque no existía como ahora esos prejuicios de que el docente es vago, el docente no quiere trabajar, el docente hace paro. En esa época el docente era como muy respetado socialmente, era una figura bastante fuerte. Lo respetaban, o sea, lo respetaban los alumnos, y tus viejos los respetaban a los docentes.
y se hablaba mucho de qué estaba pasando. Veníamos, ya no sé si ya estaba formándose la hiperinflación o estábamos en pleno proceso de hiperinflación, los sueldos empezaban a bajar y de repente los docentes se hicieron un paro muy grande y bueno, aparece esta marcha blanca, pero apenas yo estaba en segundo año y lo noté como algo que se me habían extendido unas vacaciones, como que me habían aparecido 15 días más de vacaciones en los cuales no estaba preparado yo y no estaba ese preconcepto, esas características que se dicen ahora de los docentes. Recuerdo la sociedad apoyando a los docentes en esa marcha blanca. ¿Y en el caso de tu escuela ya había centro de estudiantes ahí? Si existía yo no lo conocía. Lo conocí en tercer año cuando unos amigos míos empezaron a involucrarse. ¿Y los docentes explicaban los motivos de ese paro? No, solamente lo único recuerdo que volvimos a las clases después de un paro, lo recuerdo como 15 días yo, eso fue lo que recuerdo, que era como que se me habían extendido las vacaciones. Yo en realidad en esa época, a los 14 años, estaba contento de que se me habían extendido las vacaciones. Sí, estaba empezando segundo año, yo en primer año me había llevado una materia y había rendido en diciembre una materia, estaba esperando no sé qué cosa y se me extendieron la vacación y fue una felicidad bárbara para mí esos 15 días. Pero cuando volvimos, solamente algunos docentes nos empezaron a hablar del conflicto docente. Una cosita más entonces. Volviendo a la primavera democrática y todo esto de los partidos, ¿había alguna materia en particular donde se hablara de democracia, sí, partidos? Sí, existía una materia que no me acuerdo cómo se llama, educación cívica. Existía una materia llamada educación cívica que al principio no entendíamos bien qué era. Lo único que recuerdo de esa materia que nos explicaron la separación de poderes, lo que era el legislativo, el ejecutivo, el judicial. Nos explicaron más o menos qué eran los diputados, los senadores, y no recuerdo más de esa materia. Era como una de las materias, había materias como historia, biología, geografía, que eran las difíciles, que estaban en la mitad izquierda del boletín, y a la mitad derecha del boletín aparecía música, plástica, y estaba educación cívica. Educación cívica era como esas materias que tenían poca carga horaria y que no eran tan difíciles, que las pruebas no eran matemáticas, no era química. Yo recuerdo eso, educación, y que nos llamaba la atención porque en esa época empezaban a haber docentes distintos, porque si bien habían abierto mucho la cantidad de alumnos que habían ingresado, entonces tuvieron que tomar más docentes. Entonces había como dos tipos de docentes que vos los notabas: los más antiguos, que llevaban muchos años en la educación, que eran como más acortonados, que habían transitado la dictadura militar siendo docentes, que ya eran los titulares, que vos los veías todos más serios, más unas distintas formas de vestir con otras edades. Y empezaron a aparecer un montón de docentes nuevos que eran mucho más jóvenes, porque tuvieron que tomar más docentes porque habían abierto las escuelas y se habían llenado de chicos, y los veíamos como más hippies. Nosotros la palabra que usábamos era más hippies. Eran chicas que aparecían con polleras más largas o chicos que tenían docentes que para nosotros obviamente eran viejos, que pensándolo ahora tendrían 20 y pico de años, pero tenían barba o un esbozo de barba, no tenían bigotes como los otros, había barba, había docentes con el pelo un poco más largo, y esas eran generalmente las que daban educación cívica. Entonces era como más relajado, hablaba más, pero creo que en esa época no logramos entender, porque también en este paso que hice yo de mi primaria a mi secundaria, esa materia de educación cívica no existía, creo. Antes se llamaba higiene y salud, algo así, alguna materia que te explicaban cómo cuidar tu cuerpo. Y entonces era una materia nueva que se estaba dando, o el enfoque era nuevo. Porque al preguntar, pues vos preguntabas a los chicos más grandes, yo siempre mantengo como conversación con todos, hablo mucho con todo el mundo, entonces conocí a los chicos más grandes que yo y a los más chicos que yo.
Entonces le preguntabas a los más grandes, che, ¿qué tal esta materia? ¿Cuál es difícil? Química es jodida, la profesora esta es cierto que es más jodida que la otra, ¿cómo es lengua? Y preguntabas cómo era educación cívica y no te sabían decir, porque ya habían tenido una materia totalmente distinta. Creo que conservaba el mismo nombre, educación cívica, porque ya había pasado un tiempo que se llamaba algo de higiene y salud, pero los otros años no se hablaba de eso y ahí empezaban a hablar recién. Bueno, y No, otros dos hitos que recuerdo, en la primaria y en la secundaria hicimos simulacro de elecciones. Ajá. Y votamos, eso es lo que recuerdo. Ajá. ¿Y quién ganó? No me acuerdo, no me acuerdo. Y después sí, llegando a cuarto o quinto año empezamos a votar al mejor compañero, no al abanderado, en esa época no se votaba al abanderado, pero empezamos a votar al mejor compañero. Y empezamos a hacer como un ejercicio democrático de lo que ya se estaba pasando. Bueno. ¿Alguna otra cosita que quieras compartir? Lo que es la educación, en el sentido de lo que viví yo ahí en la escuela secundaria, era eso, ¿no? Como la convivencia del pasado con un presente. O sea, la sensación de que venía... Bueno, la sensación que vos tenías en la primavera alfonsinista era que iba a ser todo un cambio para mejor, por lo menos los primeros años. Hasta la oposición, o sea, todo, o sea, era como un cambio que habíamos salido de la dictadura y la gente estaba con otra forma de pensar las cosas. Y convivías con gente, docentes que se quejaban que nos dejaban ir con el pelo largo, docentes que se quejaban que decían que los chicos no podían tener barba, docentes que seguían con esta historia de la dictadura y que se enfrentaban con docentes nuevos que querían hacer cambios. Entonces vos veías y más o menos te dabas cuenta quiénes eran muy rígidos, muy estructurados y quiénes no, y no lograbas entender por qué ese docente era tan rígido y tan estructurado y el otro no. Tampoco cuando tenés 14 años no distinguís si el docente tuyo tiene 20 años, 30 años o 40. Y en esta época de la Argentina, la persona de 20 años era totalmente distinta a la de 30 años y la vivencia era totalmente distinta a la de los 40 años. Entonces como vos no distinguís si tenía 25 años el docente o 45, no te das cuenta, eran todos viejos para vos, no entendías eso de que por qué eran tan distintos, simplemente los veías distintos y sabías que con esta profesora no te podías reír y con esta profesora podías opinar, por ejemplo. ¿Y cómo te sentías con eso? El advenimiento de la democracia, había como una alegría cuando llega la democracia, como una alegría generalizada, muy grande, muy grande. ¿Y con los que no te podías reír? No entendía, porque estaba el miedo de por qué te retaba, y entonces te amenazaban a veces con poner amonestaciones, pero vos después sabías que no te podían poner amonestaciones porque tenían que pasar por el consejo de convivencia primero. Entonces era como que las cosas se iban solapando, ¿no? Era como que convivían los dos sistemas. Como le costó mucho a la escuela erradicar la dictadura militar dentro de ella, en sus posiciones. Si mal no recuerdo, la primera semana o la segunda semana fui con camisa y corbata a la escuela. Íbamos todos con camisa y corbata en la primera semana. La primera, estoy casi seguro que la primera y la segunda semana íbamos todos con camisa y corbata. Y de repente vimos que empezaban a ir todos vestidos y yo me acuerdo que mi vieja me había comprado zapatos, que no teníamos zapatos, me había comprado zapatos y un pantalón de vestir para ir. Y yo le decía que ya está, que ya no quería ir vestido así. Mi hija me decía, ya te lo compré, ahora usalo, tenés que ir con camisa y corbata, pues ya te lo compré. Entonces ya a mitad, o sea, al mes de estar en la escuela, la libertad de vestirte como querías, era muy raro porque el amigo tuyo que tenía un año más que vos no lo había vivido, lo estaba viviendo al mismo tiempo que vos. Y el que tenía 4 años más que vos no lo había vivido. Entonces era todo muy, muy extraño lo que te comentaban tus primos de lo que era la escuela y a lo que vivías vos. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Bueno, gracias a vos, Agus. ¿Dónde se frena esto? Stop.